Sociedad Latinoamericana de Medicina de Laboratorio. Conferencista invitado desde Ecuador, Dr. José Carrión Ramírez. Diabetes mellitus tipo 2, indicadores analíticos. Quiero empezar con esta gráfica que, como ustedes ven, de acuerdo a la OMS, ¿no es cierto?, más o menos el 30% de la población mundial sufre de obesidad, que es una situación bastante dramática y bastante importante. Y según la OMS también nos indica que esta sobrepeso y obesidad ha alcanzado importantes cotas en cuanto a pandemia. De hecho, miren ustedes que desde 1980 el número de obesos se ha duplicado, más o menos en 73 países, y Latinoamérica no se queda atrás, sobre todo países como México, en donde prácticamente casi el 70% de la población tiene sobrepeso o obesidad. Entonces, más o menos nos indican que aquí un 13% de Estados Unidos con el tema de sobrepeso, obesidad, en mayor porcentaje adultos, jóvenes y niños también obesos, que es otra situación preocupante. Estados Unidos, Egipto, India, Bangladesh, China, Vietnam, ¿no? Entonces, miren ustedes que ahora la OMS y las entidades de trabajo de lo que es diabetes y organizaciones, las organizaciones internacionales, pues hablan de obesidad, ya no hablan siquiera de obesidad, sino de obesidad alrededor de 2.200 millones de personas. Y como les decía, una situación muy preocupante, y por eso puse la foto aquí, niños, adolescentes, que ya pues tienen un proceso de obesidad o sobrepeso importantes. Como les decía, hay un estudio mexicano muy interesante, un seguimiento a 8 años, publicado en el 2011. Imagínense, estamos hablando casi 11 años atrás, 11 años atrás, en donde a estos niños mexicanos con sobrepeso u obesidad se les hizo un seguimiento de 8 años, y a los 8 años más o menos, primero, todo el tiempo presentaron resistencia a la insulina. No hubo manera de mejorar la resistencia a la insulina, a pesar de que recuperaron sus niveles de glicemia y en algunas ocasiones generaron normoglicemias, pero los niveles de resistencia a la insulina pues no se recuperó, y de aquí que más o menos entre el 15 al 20% de la población estudiada en este estudio, que como digo fue realizado en seguimiento en 2011, más o menos desarrollaron entre prediabetes y diabetes. En cuanto a la cronología de eventos importantes, que sí me quisiera recordarles que conocemos todos el estudio de Framingham, que a partir de ahí pues ha investigado tantas cosas. Miren ustedes que en el 48 se inicia el estudio. Ustedes saben que ahí de pronto se inicia el estudio porque en los Estados Unidos empiezan a morirse de repente gente y no sabían por qué pasaban. Ellos pensaban que, ustedes saben, lo que es el tema de aterosclerosis, hipertensión, era normal de acuerdo a la edad, lo cual pues obviamente en ese entonces era así. Pero como aumentó el porcentaje de población, estaban muriendo una interesante cantidad de población versus enfermedades infecciosas. Entonces ahí inicia el estudio en la ciudad de Framingham con 5.000 personas. Bueno, a partir de este estudio, pues en 1959, como ustedes ven acá, toman en cuenta ya el tema de la existencia de infartos silentes a nivel cerebral. Entonces, miren que desde 59 ya tenían esta preocupación y la existencia de estos infartos, ¿no? En el 60, de acuerdo a Framingham, el cigarrillo como causa de enfermedad coronaria. En el 67 también, miren, otra situación interesante, la obesidad como factor de riesgo de infartos, ¿no? En 1976, la menopausia aumenta el riesgo de enfermedad coronaria, y eso es un tema importante también porque ustedes saben la diferencia de lo que es estrógenos, progestágenos, andrógenos a partir de la menopausia, pues también es una situación bastante interesante en cuanto a aumento de borde de mortalidad o riesgo cardiovascular, que prácticamente aumenta entre 35 y 40% más versus etapas anteriores. En el 88, niveles altos de HDL, ¿no es cierto?, reducen el riesgo de muerte.
En el 98 se desarrollan fórmulas para cálculo del riesgo de padecer infarto, pues, a los algoritmos de Framingham y el riesgo de padecer infarto cardíaco. Esto lo subrayé también como interesante. En el 2008, miren ustedes, se define el concepto de edad vascular. ¿A qué se refiere esto? Que no es lo mismo tomar en cuenta, y eso sí debemos de verlo bien, no es lo mismo tomar en cuenta una edad cronológica que una edad vascular. ¿Por qué? Por los factores de riesgo cardiovascular que existen, como es, todos conocemos, tabaquismo, la misma diabetes, la hipertensión arterial, etcétera, ¿no es cierto?, que van a dañar progresivamente el endotelio vascular y posiblemente, si tenemos un paciente fumador de 40 años, no sé, diabético tal vez, o con prediabetes, y que tenga por ahí una dislipidemia, entonces, o comienzos de dislipidemia, no va a tener la misma edad arterial o la misma edad vascular de acuerdo a su cronología de 40 años. Posiblemente esa persona que tiene factores de riesgo importantes, pues pueda tener unas arterias de una persona de, no sé, 58, 60, 65 años o más. No sabemos, pues depende de la agresividad con que tenga esta situación o los factores de riesgo sobre la persona de una manera individual. Entonces, quiero que se queden ustedes con ese tema que para mí, desde el punto de vista fisiopatológico y dentro de la cronología de enfermedades, es muy importante. Miren que en el 2010, en Framingham, genes asociados a obesidad, diabetes, hipertensión y dislipidemia, lo verifican ya. Y esta es otra situación importante que lo nombra Framingham. Miren ustedes que hay que tener también cuidado. Desde el 2012, Framingham lo nombra al hígado graso como factor de riesgo coronario. Hígado graso como factor de riesgo coronario, sobre todo el hígado graso no alcohólico. Más o menos la relación que tenemos nosotros por acá en Ecuador, hígado graso no alcohólico versus hígado graso alcohólico, es una relación de 4:1. Y claro, el tema es del hígado graso, que puede aumentar el riesgo de mortalidad cardiovascular hasta en un 50% de infarto cardíaco o de infarto cerebral. Y claro, de ahí siguen las investigaciones. Ahora habla tanto Framingham como la OMS y las entidades de salud a nivel mundial, no lo puse aquí porque ya no alcanzaba, que más o menos en el 2017 tenemos por enfermedad cardiovascular un riesgo de muerte de más o menos 17 millones de personas en el mundo, todo por año, y que incrementa exponencialmente a 20 millones de personas para el 2020 y a 25 a 30 millones de personas por año a partir del 2030. Entonces, miren ustedes que situaciones pues importantes y comprometedoras en cuanto a la salud en general de la población en el mundo. Síndrome metabólico es una situación que también se presenta, yo diría, en el 50 al 60% de personas a nivel general en Latinoamérica, que ustedes conocen la diabetes, la hipertensión, riesgo de trombosis, la misma dislipidemia, con la hipertrigliceridemia, etcétera, ¿no? Entonces, los antecedentes, miren ustedes, solamente para hacer un recordaris nada más. En el 23 ya Killing descubre la primera confluencia de gota, hipertensión e hiperglicemia. En el 66, el doctor Wellborn encuentra asociaciones entre hipertensión arterial e hiperinsulinemia. Y claro, en el 88, Gerald Reven, por eso se llama el síndrome de Reven, agrupa bajo este nombre de síndrome X a una serie de anormalidades metabólicas que origen en la resistencia a la insulina con intolerancia a la glucosa, es decir, hiperglicemia, hipertensión, la dislipidemia, con aumento de triglicéridos y disminución de la HDL colesterol, que conocemos. Esta es otra situación importante que debemos de tomar en cuenta en cuanto a odds ratio de enfermedad coronaria y riesgo de infarto cardíaco cerebral. La hipertensión arterial pues sigue primando en cuanto al odds ratio, 14 veces la más importante. El aumento de LDL, colesterol 4.6, la diabetes 4.2. Miren ustedes, esto me pareció también interesante verlo, el hígado graso no alcohólico en 4.1, medio parecido a la diabetes,
inclusive un poco más del mismo síndrome metabólico con sus 4 componentes. Tenemos el tabaquismo 3.5, enfermedad cardiovascular previa 2.6, pero otra cosa que me llamó la atención es que el observar microalbuminuria temprana más hiperinsulinismo incrementa casi a la mitad de la hipertensión arterial, el odds ratio de generar cardiopatía coronaria con infarto cardíaco o también un proceso de infarto cerebral. Igual, la microalbuminuria y la prediabetes representan un odds ratio de 6.3. Entonces aquí tenemos el riesgo de infarto cardíaco cerebral con peligro de muerte por infarto. Miren, en cuanto a síndrome metabólico, tenemos 47 millones de personas en USA, 42% son mayores de 60 años, 25 a 50% de pacientes, ¿no es cierto?, con enfermedad coronaria confirmada sin historia previa de diabetes mellitus tipo 2, 50% de pacientes con hipertensión arterial, 90% de pacientes con diabetes mellitus tipo 2, y 85% de pacientes con HDL bajo y triglicéridos elevados en un 51%. Entonces, más o menos, si sacamos un promedio entre el 50 y 55%, pues, de personas con riesgo de síndrome metabólico. Bueno, ahí están las referencias. Miren en la TAM, en este estudio, diversos análisis poblacionales en distintos países en Latinoamérica varían, pero coinciden en una alta prevalencia, lo que les decía, miren ustedes, estudios chilenos de 23 al 40% de población adulta, sin diferenciación entre hombres y mujeres. Los estudios mexicanos, pues, aumentan un poco más, hasta el 60%, con correlación directa entre triglicéridos elevados y HDLs bajas. Entonces, la relación entre hiperinsulinemia e insulinoresistencia va a estar influenciada, obviamente, por la obesidad central, la disminución de la actividad física, por un tema de inflamación crónica, la microalbuminuria, la situación de los percentiles y cantidades de LDL colesterol, igualmente de triglicéridos, de disminución de HDL, de impacto, ¿no?, en cuanto a diabetes mellitus, disminución del PAI, perdón, aumento del PAI, aumento de fibrinógeno y aumento de la actividad plaquetaria. Todo esto, pues, va a conllevar en más o en menos, dependerá de qué presente más el resto de factores de riesgo cardiovascular para que aumente la morbimortalidad de la misma en más o en menos. Esto es una situación en cuanto al síndrome metabólico que generó la Federación Internacional de Diabetes, la AJA, ¿no es cierto? Y el Instituto Nacional del Corazón, del Pulmón y de Sangre. En cuanto a parámetros y puntos de corte, ¿no? Circunferencia abdominal, 80 centímetros en mujeres, 90 centímetros en hombres. Los triglicéridos, ¿no es cierto?, mayor a 150 miligramos por decilitro, 1.7 milimoles por litro. Colesterol HDL, menos de 40 miligramos en hombres y menos de 50 miligramos por decilitro en mujeres. La presión arterial mayor a 130 miligramos de sistólica y mayor o igual a 85 milímetros de mercurio la diastólica. La glicemia en ayunas, obviamente, mayor a 100 miligramos por decilitro. ¿Qué pasa con la resistencia a la insulina? En diferentes metaanálisis y estudios clínicos se observa que a nivel de receptores periféricos y a la insulina hay un gran impacto en cuanto tanto a la interleucina 6, que está subrayada aquí, cuanto con el factor de necrosis tumoral, incidiendo directamente sobre el inhibidor kappa quinasa beta, activando el inhibidor kappa quinasa beta y el factor nuclear kappa beta, generando fosforilación de las serinas y de esta manera dañando receptores de insulina periférico. Aquí igual estamos hablando de la interleucina, activa el SOC y de esta manera la proteína tirisinasa y fosfatasa 1B, con lo cual aumenta ácidos grasos libres y esto también va a generar la fosforilación de las serinas con activación aumentada de la proteína quinasa C. Y también obviamente la influencia de la glucosa a partir del diacilglicerol.
Otra situación que debemos tomar en cuenta según la OMS y la institución internacional de lo que es resistencia a la insulina. En cuanto a la valoración de la misma, la resistencia, pues el TESOMA, tenemos ahí la glucosa en ayunas, la insulina en ayunas, por una constante dividida de 405 nos debe de dar un valor menos de 2.5. Si es que da un valor mayor a 2.5 y estamos hablando de resistencia a la insulina, alta probabilidad de hígado graso con valores de lo que son las alanina-aminotransferasas o las otras aminasas de TGP sobre 30 o sobre 19 unidades, ¿no? Con un hiperinsulinismo mayor a 20. Entonces, nosotros tenemos una punta del iceberg aquí que se llama resistencia a la insulina, pero debajo, como ustedes ven, tenemos la parte de lo que es qué tanto tenemos de estrés oxidativo, como decía, qué tanto tenemos daño de las paredes arteriales de endotelio vascular, qué impacto puede tener en la población el tema de la dislipidemia, hiperglicemia, hiperinsulinemia, la misma cirrosis, ¿no es cierto? La diabetes, aterosclerosis, protrombosis, hipertensión, que conllevan a la disfunción endotelial y, claro, aumento de mortalidad por infarto cardíaco o accidente cerebrovascular. Y, claro, otra cosa importante, debemos de recordar que cada paciente es un individuo aparte. No todos los pacientes se comportan de la misma manera, ni tampoco reaccionan frente a diferentes estímulos de la misma manera. Eso siempre debemos recordar. Yo sí recalco en las conferencias que doy de que esta relación médico-paciente debemos de observarla muy claramente, de que el paciente tenga las mismas expectativas en cuanto a que confíe en usted y que usted va a ser el responsable de mejorar de alguna manera su calidad de vida. Entonces, ¿qué pasa con diabetes y productos finales de glicación avanzada y lo que es memoria metabólica o memoria diabética? Tenemos aquí una situación que más o menos desde el 2012-2013 ya se puso tanto la OMS cuanto las diversas entidades de salud a nivel mundial, de una situación definitivamente de que sí existe un proceso de prediabetes en donde los valores de glucosa, ¿no es cierto?, están, si bien es cierto, bajo los valores de una diabetes, son 125 miligramos por decilitro, pero están sobre los valores normales que todos conocemos, que es de 70 a 100 miligramos por decilitro, y de esa manera pues tenemos ya una complicación de que puede variar, depende de si es que hace dieta, si hace ejercicio o factores de riesgo ese paciente, para que pueda regresar a una normoglicemia o empeorar la situación y generar hiperglicemias que puedan llevar a la situación de ya una diabetes francamente establecida. ¿Cuál es la importancia de un diagnóstico de prediabetes? La importancia es que puede predecir un daño macrovascular. Previene, obviamente, si nosotros tratamos adecuadamente y concientizamos esta situación al paciente de un riesgo de diabetes mellitus tipo 2. Tenemos que tener el tema de la tendencia de una prediabetes a síndrome metabólico o una importante resistencia a la insulina. Aumenta el riesgo cardiovascular, miren ustedes, hasta un 20%. Se relaciona con patología renal crónica. Puede ocurrir retinopatía diabética entre el 2 al 4% y la microalbuminuria en el doble de sujetos versus sujetos sanos en cuanto a formación de ACE, estrés oxidativo e inflamación. Esta es una situación que sí debo recordarles, estimados colegas, que si nosotros tenemos pacientes con factores de riesgo cardiovascular que inciden directamente en la situación de estrés oxidativo endotelial, por lo menos lo que debemos de realizar de una manera, yo diría que rutinaria, y que a veces se nos escapa, es realizar en este tipo de pacientes una microalbuminuria. La microalbuminuria es para mí decisiva e importante para más o menos orientarnos
de qué manera puede estar trabajando ese endotelio vascular. Como ustedes conocen, el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, progresivo y silencioso trastorno metabólico poligénico, obviamente, es resultante del inefectivo control de la insulina que cae en cascada en el cuerpo. Entonces, ¿qué pasa con la hiperglicemia ACE y RACE? ACE son Advanced Glycation End Products y RACE son sus receptores, ¿no? O sea, productos finales de glicación avanzada. Justo está aquí la lámina. ACE y productos finales de glicación avanzada son lípidos o proteínas que convierten en glicados después de exponerse a azúcares, ¿ya? Y las evidencias indican que los ACE juegan un rol importante en el desarrollo del daño vascular en diabetes. Y de hecho, como van a ver ustedes, son los responsables de las complicaciones macrovasculares y microvasculares. Entonces ahí tenemos la glicólisis, la parte final a partir de lo que es glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato, gliceraldehído, y la formación final del metilglioxal y carboximetilglioxalicina. Ahí tenemos la glucosa con la base de Schiff, los productos de Amadori, la desoxiglucosana, y nosotros tenemos la pentoxidina, el glioxal y glioxalicina como productos finales de gliación avanzada, que son los que van a ligarse a proteínas y lípidos, y de esta manera son los que van a representar el daño o el tema de estrés oxidativo, sobre todo a nivel endotelial. Y una situación importante que ya vamos a ver después, es esta situación de páncreas. ¿Qué productos alimenticios más o menos contienen un poco más de lo que es estos productos finales de glicación avanzada? Las carnes rojas, los quesos, el huevo, estos panes, etcétera, cereales, pueden de alguna manera aumentar los niveles de lo que es productos finales de glicación avanzada. Las famosas parrilladas que todos comemos, muy ricas, ¿no es cierto? Pero miren ustedes, en cuanto a formación de ACE, una carne frita, 9.000, voy a hacer números redondos. Un pollo rosterizado, 9.000 ACE. Una pizza, 7.000 casi. Carne asada, 5.000. Una hamburguesa, 5.000 ACE. Un pavo asado, 4.000 ACE. Un cerdo y costillas, 4.000 ACE. Camarones fritos o apanados, 4.000 ACE casi. Y un huevo frito, 1.200 ACE. Entonces, todas estas situaciones, mientras más coma el paciente, mientras más ingiera el paciente, esta situación de frituras, de aceites y grasas, o unas dietas hipercalóricas pueden contener en más porcentaje estos productos de glicación avanzada, y vamos a tener procesos crónicos de daño endotelial. Miren que los ACE son miembros de la familia de receptores de inmunoglobulinas y pertenecen al cromosoma 6 del complejo mayor de histocompatibilidad, ¿no? Por esa razón se fijan a receptores en endotelio vascular, que son los RACE. En cambio, ¿dónde están los RACE? Corazón, pulmón, músculo esquelético, vasos sanguíneos, monocitos, macrófagos y linfocitos, ¿no? En vasos sanguíneos en el endotelio, como decía, y con el envejecimiento, la expresión de RACE aumenta por acumulación de ligandos. La diabetes, la inflamación y aterosclerosis, hay marcada inducción de RACE por ligandos y varios mediadores celulares inflamatorios activados, como son las mismas interleucinas o el factor de necrosis tumoral, el factor nuclear kappa beta, que son los responsables de generar procesos inflamatorios y activación, ¿no es cierto?, de monocitos y macrófagos, con gran liberación, como vamos a ver después, de lo que es radicales libres y empeoramiento del proceso inflamatorio, sobre todo en endotelio vascular. Y páncreas también, ya van a ver. Entonces aquí nosotros tenemos la parte celular, en donde tenemos la glucosa, la formación de precursores de ACE o productos finales de glicación avanzada, transductores intracelulares, factores de transcripción nuclear, entre estos factor nuclear kappa beta. Estos de ahí salen a plasma y generan mayor cantidad de radicales libres con activación importante de factor nuclear kappa beta. ¿Ya?
Con estas situaciones, nosotros tenemos aquí mayor activación de citoquinas proinflamatorias y factor nuclear, y tenemos activación obviamente de monocitos y macrófagos. Muy bien, aquí nosotros tenemos en cuanto a ACE race y lo que causan la retinopatía con angiogénesis, ¿no es cierto? Trombogénesis, procesos de hipoxia. Y a nivel mesangial, nosotros tenemos expansión del mesangia y tenemos procesos tanto de nefropatía cuanto de retinopatía. Aquí tenemos un proceso por el cual se producen, ¿no es cierto?, procesos de aterosclerosis, en donde tenemos la activación de glucosas, la formación de ACE, los receptores RACE a nivel de las membranas celulares del endotelio vascular, activación de lo que les decía, factor nuclear kappa beta, ¿no es cierto?, procesos inflamatorios, activación de las granulinas y la formación nuevamente de ACE que ocupan los RACE, activan nuevamente el factor nuclear que está aumentado, factores de crecimiento, y tenemos aterosclerosis aumentada con también aumento del riesgo de infarto agudo al miocardio. Tenemos acá a nivel neuronal que pueden producir mayor cantidad de radicales libres. Estos ACE ocupan también receptores a nivel neuronal de RACE, activan astrocitos, se produce otra situación importante como es activación de la microglia, con gran liberación de citoquinas proinflamatorias, radicales libres y de interleucinas, que obviamente van a generar procesos de neurodegeneración. Entonces, en resumen, ¿qué tenemos por acá? Tenemos que son productos finales de glicación de lípidos y proteínas. Tenemos el tema de la hiperglicemia, el mismo envejecimiento que aumenta el riesgo de generar mayor cantidad de receptores a nivel endotelio vascular. Tenemos la prediabetes, la diabetes. Tenemos la mitocondria, la formación de radicales libres, el generamiento de estrés oxidativo a nivel de endotelio vascular. Un aumento de riesgo cardiovascular por complicaciones en diabetes, de los cuales son responsables los DACE y los RACE. Son los principales responsables de las complicaciones en diabetes, como vamos a ver. ¿Y qué es lo que pasa con la memoria diabética y los ACE? Cuando una persona, un paciente genera ACE, genera también procesos de memoria metabólica o memoria diabética, sobre todo en endotelio vascular. ¿En qué consiste esto? Que estos productos finales de glicación avanzada, sobre todo el metilglioxal, se encargan de dañar inicialmente membranas celulares y la membrana mitocondrial, por lo cual generan fosfatasas in situ y de esta manera disminuyen la síntesis de ATP a nivel mitocondrial y definitivamente, aparte de generar mayor proceso inflamatorio y de radicales libres, también van a generar procesos de apoptosis, no solamente a nivel de endotelio vascular, sino también a nivel de páncreas. Entonces, por eso hablan acá que el endotelio es el mayor órgano envuelto en el desarrollo de patología cardiovascular en pacientes diabéticos. La hiperglicemia, la disfunción endotelial por estrés oxidativo, a menudo reportada en diabetes. La disfunción endotelial también ha sido observada en pacientes no diabéticos, quienes tenían hiperglicemia. Esa es otra situación importante que quiero conversar con ustedes, distinguidos colegas, que nosotros, si te estamos tratando a un paciente prediabético o ya diabético, en especial el ya diabético, lo que tenemos que propender es a que no genere altos y bajos de glicemia en ese paciente. Es decir, si tiene un paciente, digamos, un promedio de 130 o 150 miligramos por decilitro en ayuno, que no suba mañana a 200 miligramos, otra vez me baja a 180, otra vez me baja a 110, me sube a 130, me baja a 105 y nuevamente repunta a 150, 160, 170. ¿Por qué? Porque se ha visto, estimados colegas, que si un paciente genera alteraciones de la glucosa muy fuertes en sangre y frecuentes, estas impactan directamente en el endotelio vascular y se genera mayor cantidad de receptores o ligandos
que van a generar procesos inflamatorios endoteliales y de esta manera vamos a empeorar la evolución clínica de la enfermedad. Entonces, en resumen, si tenemos un paciente que tiene 120, 130, 150 de glucosa, un paciente diabético, tratemos de que se mantenga en ese rango de 145, 150, 155, así, pero no que genere un 180, un 120, un 200, un 110, etc. ¿Ya? Porque eso empeora la situación de patología de endotelio vascular. Miren ustedes que en pacientes diabéticos tipo 1 la disfunción endotelar persiste. Eso es una cosa importante que yo les dije, ¿no? En estos tipo 1, en este estudio, se ve que persiste a pesar de la normoglicemia. ¿Y qué es lo que pasó también con los pacientes pediátricos de seguimiento de 8 años en México, que por más que hicieron normoglicemia, no mejoraron el tema de resistencia al insulina? Miren en cuán incremento de la hemoglobina glicosilada es un precursor de AIDS con una alta incidencia de complicaciones vasculares y reducción de expectativas de vida. Al disminuir la hemoglobina glicosilada, reduce el riesgo de complicaciones micro y macrovasculares, así como también el ratio de muerte en años. Miren que los niveles de AIDS en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 coronarios son altos, así como su correlación con síndrome coronario. En diabetes mellitus, los niveles altos de AIDS se correlacionan con eventos cardíacos y cerebrales importantes por aceleración de aterosclerosis. En pacientes diabéticos se correlacionan AIDS y desarrollo de reestenosis, incluido pacientes con stent. Entonces, miren, es una situación bastante importante, bastante seria, que nosotros debemos de tomar en cuenta en cuanto a la dieta, que tiene que ser no grasa e hipocalórica. Miren que también los DAIS son altos en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y patología arterial periférica oclusiva, y en diabetes mellitus tipo 1 provocan disfunción diastólica de ventrículo izquierdo. Esta es otra situación que nos dice el profesor Cerello de Italia. Si un paciente, miren, tiene una duración de enfermedad entre 4.5 y 5 años, con una hemoglobina glicosilada mayor a 7, esto sugiere un pobre control de la enfermedad a largo plazo y puede conducir a una importante disfunción endotelial en donde simplemente, otra vez recalca el doctor Cerello, no tiene relevancia la normalización de la glucosa o el uso de antioxidantes. Lo que les decía, ¿no? En pacientes en los cuales hay oscilaciones de hiperglicemia con periodos de normoglicemia, el exceso oxidativo empeoró, al igual que los niveles de nitrotirosina. En este estudio clínico de también Cerello, 2008. Con toda esta data, nos da una consistencia in vitro de que el estrés oxidativo es peor en pacientes con niveles oscilantes de glucosa que en pacientes con niveles sostenidos altos, siendo su efecto más deleterio sobre el endotelio, lo que induce la presencia de una memoria metabólica que les decía, inclusive después de normalizar la glicemia. Entonces, tenemos aquí el tema de glucotoxicidad, de lipotoxicidad, de acumulación de AIDS. Esto es un estudio, yo no lo leo desde aquí, pero se llama ¿Por qué no ladra el perro, mi querido Watson? Esto es un estudio que se realizó en el Instituto de Joslin, en los Estados Unidos, que es un instituto de diabetes especializado adherente a Harvard. Se llama Los Medallistas de Joslin. Ellos hablaban de la acción de RACE solubles que van a bloquear los ACE o productos finales de glicación avanzada, y de esta manera, como ustedes van a ver, los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 no desarrollaron complicaciones diabéticas. Entonces, son las implicaciones de este estudio prospectivo en diabetes en Reino Unido, que también nos dice que el estudio de la Diabetes Control Complications Trial y el estudio de Estocolmo de intervención en diabetes
Los dos estudios comprueban que la disminución de la glucosa en diabetes mellitus 1 retrasa el inicio rápido de complicaciones microvasculares. Existe una fuerte relación entre el riesgo de desarrollo de complicaciones y la constante exposición de glucosa en sangre. Una disminución continua de la glucosa a niveles normales obviamente también reduce el riesgo de complicaciones. El mejor control glicémico también redujo los eventos cardiovasculares en este estudio realizado, más o menos, si no me equivoco, en los años 90. Entonces, otros estudios también dieron soporte al control glicémico en diabetes mellitus tipo 2 y riesgo de complicaciones, como vamos a ver después. Y nos recomienda esto tanto el AHA como la Asociación Internacional y Federación Internacional de Diabetes, de que debemos de tratar de controlar de una manera adecuada la glicemia en este tipo de pacientes. En este estudio japonés, miren ustedes los pacientes con diabetes mellitus 2, en donde observaron que un adecuado control glicémico con dosis múltiples de insulina inclusive, mejoraron la medición de hemoglobina glicosilada hasta el 7% más o menos, comparadas con tratamientos convencionales que no mejoraron la hemoglobina glicosilada en un 9.4% con reducción de las complicaciones microvasculares. Entonces, en este estudio japonés, también miren ustedes, nos dice, si un paciente tiene diabetes mellitus tipo 2 y está iniciando, ¿no es cierto?, un control en base de drogas por vía oral y no mejora a pesar de las drogas por vía oral, debemos de utilizar dosis de insulina iniciales de acuerdo a los requerimientos del paciente hasta mejorar el tema de control de la glucosa y generar o tratar de generar por lo menos de alguna manera normoglicemia o mejorar la hemoglobina glicosilada bajo 7.1%. No solamente tomemos en cuenta, doctores, que es la hemoglobina glicosilada en ayunas, sino también la hemoglobina glicosilada postprandial. En este estudio de diabetes prospectivos Reino Unido, en el 98, pues en el año 90, investigar el control glicémico agresivo controla las complicaciones en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Tipo de estudio prospectivo 7791, 5,000 pacientes con diagnóstico nuevo de diabetes mellitus, 22 centros de Reino Unido. La retinopatía, nefropatía y neuropatía se benefician al bajar los niveles de glucosa. Disminución de hemoglobina glicosilada, miren, de 9 a 8% disminuye el tema de enfermedad cardiovascular hasta un 35%, con disminución de riesgo de complicaciones, disminución de riesgo de muertes hasta un 25% y el riesgo de stroke o falla cardíaca o infarto agudo al miocardio. En cuanto a RACE, este doctor Whiskey y colaboradores, en su estudio reportó una reducción del 50% de RACE solubles en pacientes diabéticos y un 85% en pacientes con neuropatía de Charcot. Gerold y colaboradores en el estudio en pacientes centenarios encontró que una gran cantidad de RACE solubles como un marcador de salud o un mecanismo protector innato de complicaciones en diabetes, ¿no? En cuanto al doctor Gerold y Falcone, tenemos aquí receptores solubles para productos finales de glicación avanzada, publicado en la revista de medicina química y realizado en la Universidad de Pavia, en Italia. El objetivo fue investigar si ACE y receptores RACE pueden ser interferidos, con lo cual disminuye diversas implicaciones en enfermedades. Miren ustedes que a los RACE presentes en membrana celular, RACE solubles, carecen de dominio transmembrana y circulan en plasma. Los RACE solubles pueden contribuir a neutralizar ligandos circulantes, que son los ACE, que son los funcionales de glicación avanzada, y los RACE se los asocia a reducciones de riesgo de enfermedad coronaria, los RACE solubles, ¿no? Hipertensión, síndrome metabólico, artritis e inclusive enfermedad de Alzheimer. ACE y RACE aumentan en pacientes diabéticos y se observa que son responsables de las complicaciones, tanto macrovasculares cuanto microvasculares. Pues nuevamente, en este estudio insisten los medallistas de Joslin, que no ladra el perro, que es el perro de la diabetes, mi querido Watson. En este otro estudio de EDIC, seguimiento a 17 años, en cuanto al intensivo riesgo de cualquier patología cardiovascular. En los indios Pima, miren ustedes, mueren de insuficiencia renal a pesar de un control glicémico adecuado, probablemente por predisposición genética también.
En cuanto a los medallistas que les decimos de Josby, presentan un legado de variabilidad de glucosa en sangre sin complicaciones por finales de glicosión avanzada. En este estudio pues se ve la protección de retinopatía y otras complicaciones en pacientes con diabetes tipo 1 en el estudio de Josby, de duración extrema, 50 años de diabetes. El objetivo justamente dice acá, investigar el grado de prevalencia y detectar factores de protección en pacientes con diabetes más de 50 años de duración, los mismos que no tuvieron complicación. Una alta proporción de pacientes medallistas estuvieron libres de retinopatía diabética proliferativa en un 40 y casi 50%, de nefropatía en el 86,7%, neuropatía casi 40% y enfermedad cardiovascular en el 50%. 86% no presentaron progresión de retinopatía sobre los primeros 17 años de seguimiento. En las conclusiones de este estudio de los medallistas de Josby, dice que la población de medallistas probablemente son ricos en factores de protección sobre las complicaciones y estos factores pueden ser útiles para la población general con diabetes y pueden ser utilizados para inducir protección contra complicaciones a largo plazo. Combinaciones específicas de AGE fueron fuertemente asociadas con complicaciones, lo que indica una relación en la formación de AGE o proceso de desarrollo de vasculopatía diabética. Nosotros tenemos aquí las complicaciones en cuanto al citoplasma, tenemos la hiperglicemia, como les decía, formación de radicales libres, activación del núcleo, activación de factores nucleares, tenemos la guanosina de vanillifosfatasa y deshidrogenasa, tenemos el poliol metilglioxal, glioxala, proteína quinasa C y las exosaminas que van a producir productos finales de glicación avanzadas, ACE y lo que les decía, que van a empeorar esta situación tanto de endotelio vascular como de páncreas en cuanto a la formación de factor nuclear kappa beta, que es el responsable de liberar citoquinas proinflamatorias y empeorar la situación de radicales libres. Entonces aquí tenemos que los radicales libres y ACE hay una relación bilateral y el estrés oxidativo, sobreexpresión de RACE a nivel de endotelio vascular. Tenemos aquí que persiste alteración de genes de expresión a partir de DNA, decrece detoxificación, aumenta inflamación, aumenta producción de colágeno y fibrolectina y aumenta estrés oxidativo. Con lo cual nosotros tenemos mayor tema de proteínas mitocondriales glicadas y por vía poliol, proteína quinasa C y flujo de exosamina tenemos complicaciones en diabetes también. Macrovasculares, ¿no es cierto? Tenemos infarto cardíaco, infarto cerebral. Hay que tomar en cuenta esta situación que nos dan estos datos de que más del 30% de pacientes hospitalizados con infarto son diabéticos, en donde los 6 son responsables de falla cardíaca y alteran la trombomodulina. También los 6 incrementan la mortalidad de eventos cardiovasculares isquémicos cerebrales. Microvasculares, obviamente, a los 6 se les ve responsables de aumentar la expresión de ectopoietina 2 con inflamación y daño renal. ACE y RACE aumentan la proteína quinasa C y aumentan la mitogen activate protein quinasa con daño endotelial y apoptosis. Y claro, alto riesgo de retinopatía diabética y claro, y de ceguera. Y el 60% de amputaciones en los Estados Unidos corresponden a diabetes, donde ACE, RACE y el factor nuclear kappa beta son responsables tanto del daño vascular cuanto de la polineuropatía. Este es el estudio natural en cuanto a diabetes mellitus tipo 2 que nosotros debemos también de tomar en cuenta en los pacientes cuando los veamos. Primero, la glucosa plasmática en ayunas, postprandial, el tema de obesidad, de la intolerancia a la glucosa, de generación de prediabetes o diabetes y la hiperglicemia descontrolada que hablé al comienzo de la charla, y son situaciones importantes que debemos controlar en cuanto también a la glucosa en ayuno. Pero otra situación muy importante que decía también al comienzo de la charla fue la función relativa de células beta. Tomen en cuenta, estimados doctores, y ustedes saben que un paciente que es diagnosticado ahora de diabetes no es que tiene ahora de diabetes, porque eso nos dio un resultado de azar de una química sanguínea, sino que es un resultado de niveles de hiperglicemia que viene presentando por lo menos de entre 10 o 20 años antes. En donde, si toman ustedes en cuenta esta lámina de función relativa de células beta, miren cómo, si es que sube la resistencia a la insulina 20 años antes,
permanece a manera de meseta y no hay manera de mejorarla, a pesar, como decíamos, de que los pacientes generen normoglicemias. Y miren cómo las células beta sufren progresivamente apoptosis, que aquí es el día cero, y los niveles de insulina definitivamente van a bajar a bastante, de tal manera que pueden correr el riesgo de que inclusive en cortos periodos de tiempo pueden desarrollar una diabetes insulino dependiente. Entonces, es lo que se ha visto en diferentes estudios clínicos, que los AISH o productos finales de glicación avanzada ocasionan citotoxicidad de células beta, aumento de radicales libres in situ a nivel de páncreas y disminución de enzimas antioxidantes, sobre todo de superóxido dismutasa y glutamina. Entonces, van a provocar esto, disminución de la secreción de insulina, AISH y radicales libres van a generar apoptosis de células beta. Miren, que los pacientes con diabetes mellitus 2 tienen una reducción de la función de los islotes en un 50% y de la masa de células beta hasta en un 60%. Y otros estudios nos dicen inclusive de hasta el 70 o el 80% de células beta que sufren apoptosis en un paciente instaurada la diabetes. En cuanto a la genética, vemos la resistencia a la insulina, vemos factores ambientales también, tenemos hiperinsulinemia, tenemos resistencia a la insulina de alguna manera compensada, pero alteración de tolerancia a la glucosa, que va a sufrir apoptosis células beta, y de esta manera tenemos diabetes mellitus tipo 2 con hiperglicemia y daño macrovascular y microvascular. Entonces, en cuanto al tratamiento, tenemos que observar algunas cosas. Tenemos que ver la memoria glicémica, tenemos que controlar la glucosa, tenemos que propender de que ese paciente, si es que está haciendo una prediabetes, no evolucione a diabetes. Si un paciente está haciendo, y vemos de casualidad, unas hiperglicemias iniciales, controlarlo para que no desarrolle una prediabetes en cuanto a una dieta, más ejercicio. Es cierto, y ustedes me van a decir, pero doctor, el ejercicio y la dieta no son suficientes. Muchos pacientes ya se cansan de los mismos en un periodo de tiempo aproximadamente de 6 meses a 9 meses. Me ha pasado a mí también que me dicen los pacientes, ¿sabe qué, doctor? Vea, déjeme, más o menos como que déjeme vivir. Entonces, bueno, pero es importante la memoria glicémica para mejorar el tema de la evolución de la enfermedad y las implicaciones en el confort. Dice aquí que glicemia temprano es muy importante. Mejorar la diabetes no previene el desarrollo de complicaciones. También sabemos y se necesitan nuevas terapias para revertir memoria metabólica o memoria hiperglicémica. Estas nuevas terapias anti-AISH o antiproduccionales de glicación avanzada para revertir la memoria metabólica y también generar pancreoprotección. Otra situación que nos dicen todas las asociaciones, el ADA, la Europea de Diabetes, la Organización Mundial de la Salud, pero sobre todo el ADA más, dice que debido a que la mayoría de opciones terapéuticas actuales, llámese como se llamen, desde metformina, las tiazinamidionas, etcétera, solo abordan la alteración de la glucosa o estimulan su secreción de insulina, no actúan sobre la protección de células beta del páncreas. Por lo anterior, existe un fracaso en la mayoría de terapias. Pero aquí se refieren al fracaso, estimados doctores, no al fracaso terapéutico, porque la metformina nos va a bajar la glucosa. Las tiazinamidionas va a bajar la glucosa. Si utilizamos eso más al comienzo que dije yo de la charla, tratamos de normalizar la glucosa valorando el tema de insulina, está bien. Pero si es que nosotros, ¿a qué se refiere a que no actúan sobre protección de células beta y por eso hay fracaso? ¿En relación a qué? Que si bien es cierto, utilizamos todos los medicamentos que tenemos a disposición, pero no mejoramos una protección pancreática, ¿no es cierto?, de radicales libres, de interleucinas preinflamatorias, de disminución de enzimas antioxidantes a nivel hepático, vamos a tener que pacientes que les decía están haciendo hiperglicemia me van a hacer una prediabetes. O los pacientes prediabéticos me van a hacer ya diabéticos.
O los pacientes diabéticos que no son insulino dependientes me van a ser insulino dependientes. A eso se refieren al como fracaso terapéutico, no en sí, a la baja de la insulina, de la glucosa. ¿Bien? Esto lo dicen desde 2011, como vieron. Por esa razón, lo racional sería generar también, aparte de normalizar o tratar de normalizar la glucosa, porque ya hemos visto que en la evolución de la historia natural de la enfermedad no vamos a lograr mejorar la resistencia a la insulina, pero sí podemos de alguna manera generar una adecuada protección de células beta del páncreas. Vamos a mejorar la resistencia a la insulina, la secreción de la misma y la respuesta frente a una hiperglicemia. Por lo cual, hablan los autores que sí es posible mejorar el curso o la historia natural de la enfermedad en cuanto a diabetes mellitus tipo 2. La memoria metabólica nos dicen varios estudios, como ven acá, tanto en diabéticos tipo 1, cuando incidencia de complicaciones diabéticas en tratamientos estándar del estudio EDIC. Natán y colaboradores, pronto control glicémico también reduce la progresión de la enfermedad, pero no resistencia a la insulina, así como en eso. Efectos benéficos, tratamiento intensivo, se observan 13 años después del estudio de diabetes control complication trial. Y en el 2011, tanto el EDIC, en la valorización del EDIC y del DCCT, tenemos que bajo riesgo en pacientes de un tratamiento temprano, sobre todo, bueno, esto se ve también en pacientes de diabetes mellitus tipo 1. En cuanto al síndrome metabólico, las recomendaciones de tratamiento en adultos, niños y adolescentes, tratamiento tanto en niños y adolescentes, pues tenemos la dieta y ejercicio es primordial. Yo siempre digo a mis pacientes, yo siempre recalco la dieta en los pacientes, recalco el ejercicio en los pacientes y les digo a los pacientes, no necesitamos que ustedes sean trotadores del mundo, ni que se inscriban en maratones, ni nada de eso. Camine lo que más pueda hasta que empiece a coger el ritmo. Lo que sí recalco en la dieta, a pesar de que me dicen los pacientes, no me gusta mucho ejercicio, no me gusta mucho la dieta. Yo sí recalco en la dieta es importante para poder valorar por lo menos el tema de lo que es la glicemia y no generar expectativas de un sub y baja de glucosa en sangre. La metformina que todos conocemos como gol estándar en tratamiento de diabetes, las tiazinalidionas y el empleo de antioxidantes, ¿no? Para prevenir tanto inflamación en endotelio vascular cuanto también inflamaciones a nivel de páncreas y apoptosis de células beta de páncreas. ¿No está la referencia? Pues nosotros tenemos, dentro de condiciones hipotéticas, tenemos obesidad, tenemos la genética, tenemos sedentarismo, tenemos la producción de AGE en base a la dieta. Generalmente he visto en Latinoamérica, por lo menos lo que conozco, hay mucha dieta hipercalórica, mucha dieta en grasas. Tenemos cambios patogénicos, como ven ahí, la insulinoresistencia, la inflamación, el estrés oxidativo, el metabolismo de lípidos y grasas, la disfunción mitocondrial, la activación de la MP quinasa, con disminución de la sirtuina 1, que es la liberadora de óxido nítrico, cambios epigénicos. Tenemos situaciones como frecuencia de hígado graso no alcohólico, diabetes mellitus, hipertensos, tenemos pacientes dislipidémicos con infarto, con accidente cerebrovascular o cáncer y claro, también influye el tema de la edad. Entonces, aquí tenemos varias fases, como ustedes ven, en cuanto a las fases clínicas, fase 1 en años, fase 2 en años, pero lastimosamente nosotros lo que más recibimos en consultorio es un tema de pacientes con fase 3, es decir, un poquito más tardía de su proceso patológico o de proceso de la enfermedad en sí. Estas son las guías en cuanto a manejo de tema de colesterol y triglicéridos, sobre todo triglicéridos a nivel de las guías europeas del 2019.
en donde hablan de reducciones en pacientes de alto riesgo o moderado riesgo. Si es que alto riesgo mayor del 50% del valor basal y un objetivo de LDL colesterol, ellos fijan en menos 70 miligramos por decilitro, es decir, 50 miligramos por decilitro. En pacientes de esto con riesgo muy alto. En pacientes con riesgo alto se recomienda una reducción del mayor 50% de la basal y un objetivo de LDL colesterol de menor de 70 miligramos por decilitro. Está recomendado el tratamiento con estatinas para pacientes con diabetes mellitus tipo 1 y que tengan riesgo alto, muy alto. Se debe considerar también la intensificación del tratamiento con estatinas antes de prescribir un tratamiento combinado. Inclusive ustedes ven que para tratar hemos utilizado hipercolesterolemias un poco dificultosas, las dosis altas de estatinas están indicadas, ¿no? También tiene influencia con el tema también de triglicéridos. Cuando no se pueda alcanzar el objetivo, se debe considerar la combinación de estatina con ezetimiba. Y el tratamiento con estatinas no está recomendado para pacientes obviamente premenopáusicas, con diabetes, consideren tener gestación o no estén utilizando métodos anticonceptivos adecuados. El tratamiento con estatinas se puede considerar también para pacientes con edad menor de 30 años con diabetes mellitus tipo 1 o diabetes mellitus tipo 2 y que presenten evidencia de daño en órgano terminal o con concentración de LDL sobre 2.5 milimoles por litro, siempre que no planeen gestar. Esas son las guías que les dejo con ustedes en cuanto a recomendaciones de baja de colesterol de la guía europea del Consenso Europeo de 2019. La idea es evitar las complicaciones diabéticas que conocemos, microvasculares, macrovasculares, y generar también protección, como les decía. El riesgo cardiovascular está latente. Debemos seguir pensando que tenemos una memoria metabólica en ciernes. La dieta, ejercicio, educación sanitaria son fundamentales. Eso nos recomiendan los diferentes entidades de salud, tanto la OMS cuanto las europeas de diabetes, la americana y la ADA. La dieta y ejercicio y educación sanitaria son fundamentales, sobre todo en relación a la parte de generar, como les decía, procesos de memoria metabólica, procesos de formación de productos finales de glicación avanzada y daño de endotelio vascular, así como también de páncreas. Hay que revisar no solamente la glucosa en ayunas, sino también la hemoglobina glucosilada y obviamente el tratamiento tiene que y debe de individualizarse. La metformina que conversábamos como tratamiento gol estándar, a menos que esté contraindicada. Tratar de generar pancreoprotección y disminuir el daño endotelial, debemos también de promover ese tema. También nos recomiendan que el tratamiento con 1 o 2 fármacos es razonable, obviamente evitando el riesgo de efectos secundarios o beneficios riesgo paciente en cuanto a dosis, respuesta y utilización de diferentes terapias que podamos utilizar. Al final, obviamente, la mayoría de pacientes necesitan insulina como coadyuvante para controlar la glicemia. Eso no se olviden, por favor, y no tengan miedo. Yo me he topado sí, con residentes o médicos que están iniciando la parte de lo que es la práctica médica, que sí, pero démosle, solamente dejemos con medicación por vía oral, porque la insulina le temen mucho a un tema de riesgo de hipoglicemia, pero sabiéndola manejar, no hay, pienso yo, ningún problema y vamos de esta manera a controlar procesos tanto de hiperglicemia cuanto de pasos de prediabetes a diabetes y tratar de normalizar la glucosa en sangre. Lo que les decía al comienzo de la charla también, pues todas las decisiones deben tomarse en consenso con el paciente y la familia, porque a la final la familia, sobre todo pacientes que tienen diabetes instaurada o que tienen diabetes más un accidente cerebrovascular, etcétera, tienen que estar familiarizados tanto con las drogas que están administrando, o sea, los cuidadores, cuanto
con los medicamentos o la administración de insulina. Es preferible, si tenemos ya administraciones de insulina, que lo haga una persona experta, sobre todo en pacientes de edad, en este tema, y es que una reducción del riesgo cardiovascular debe ser el objetivo final del tratamiento. Insisto, en el ejercicio, hay ejercicio para todo tipo de edad. La dieta es fundamental, una dieta sana, porque sí, a pesar de los progresos que hemos tenido con el tema del COVID-19, debemos de seguirnos cuidando. Para mí, debemos de seguir utilizando la mascarilla, por lo menos más, sobre todo en sectores de aglomeración.